Lo primero que quería decir era expresar mi agradecimiento, Guadalupe José, por la publicación de este libro acá. Además, me causa una cierta zozobra eso de obras de referencia. Habrá que ver si después lo leen, si siguen pensando lo mismo, pero es una estrategia editorial que tal vez puede tener un efecto paradojal, una especie de boomerang, que si esto es una obra de referencia, que serán las demás, ¿no? No, la verdad que bromas aparte me siento muy halagado. La UNAM es mi casa también. Yo enseñé acá 8 años en tiempos distantes, remotos ya, que más vale ni acordarme, no por esos tiempos, sino por todo el tiempo que pasó después, ¿verdad? Y realmente quería agradecerles por esta invitación. En segundo lugar, quería felicitarlos, no por la obra, sino por el enorme interés que este evento suscitó en las autoridades migratorias mexicanas, lo cual realmente me sorprendió muy gratamente, porque yo he venido a este país casi ininterrumpidamente desde que volví a la Argentina en el 84, volví permanentemente, salvo ahora un periodo que tuve unos problemitas de salud que me impidieron venir, y otras cosas, como decía José, pero siempre pasaba por migración así tranquilamente como cualquier turista más. Esta vez me distinguieron y hubo 3 funcionarios de 3 distintos niveles que se interesaron por ver y cómo era este seminario, y la UNAM y el CEICH, y realmente muy interesante, así que felicitaciones, porque siempre había esta tesis de que, bueno, en la UNAM hablamos para adentro y que no salimos para afuera. Bueno, pues estamos bien afuera ahí, en el aeropuerto hay gente que está muy interesada en esto, así que hay que seguir con esta línea. Bueno, esto es lo segundo que quería decir. Tercero, agradecer realmente los comentarios de Gilberto y José. Yo había pensado tal vez un enfoque diferente de la presentación del libro, pero me parece que son comentarios muy ricos, muy interesantes, y más que hablar yo del libro, tal vez referirme a ellos tangencialmente al libro. Además, creo que mañana tendremos ocasión de hablar, que es a las 12. Bueno, o sea que por ahí mañana ahí puedo. Y ahora, la verdad, me gustaría tomar en cuenta las cosas que dijeron ellos, porque me parece que son bien interesantes. Un dato que creo que no es anecdótico, aunque pueda parecer anecdótico, es decir, bueno, ¿por qué diablos yo me empecé a dedicar a este tema? Si yo me dedicaba antes a estudiar el pensamiento teórico-político clásico, lo de Engels en aquel evento tan importante, ¿verdad? Todo lo que es la teoría marxista de la política, inclusive la referencia a los clásicos. Bueno, todo esto tiene una larga historia. El punto inicial fue cuando yo participé, como estaba de profesor visitante por un periodo breve, ¿no es cierto?, en la Universidad de Columbia. Y viene este señor Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, ¿no es cierto?, del cual yo me he hecho un estudioso, pero sistemático, porque es el gran pensador del imperio. Y hay que leerlo y entenderlo y ver, digamos, qué es lo que tienen, qué es lo que se traen, ¿verdad? Hablando en mexicano, ¿qué es lo que te traes? Brzezinski, y se trae cosas terribles. Mañana la vamos a ver en detalle, ¿no es cierto? Pero cuando él presenta el libro, esto fue en finales del 97, principios del 98, en Colombia, hace la presentación de este texto, ¿no es cierto?, en donde habla del escenario internacional que se abría después del hundimiento de la Unión Soviética y todo lo que podía ocurrir en el mundo. Y el hombre acá en el texto hace, digamos, una barrida sistemática de las principales regiones del planeta y su incidencia, ¿no es cierto?, en el equilibrio geopolítico y estratégico mundial y por qué son tan importantes. Y entonces, por supuesto, arranca con Europa, y bueno, y sigue con Europa Oriental y lo que era la ex Europa Oriental, la Unión Soviética. El libro es el gran tablero mundial, por si no los... ¿no es cierto? Y luego de ahí se pasa al Extremo Oriente, porque en Extremo Oriente está Japón, está China, está Corea, están los coreanos del norte, que son tipos muy extraños, más vale tenerlos bien bajo el microscopio para evitar que por ahí tire un cohete atómico a Seúl, ¿no es cierto? Luego, por supuesto, Medio Oriente, ¿no es cierto? Porque, bueno, ahí está el gran aliado de Estados Unidos en la región, que es Israel, lo ha dado
una nueva prueba en Gaza en las últimas semanas, ¿no es cierto?, como Estados Unidos ha bancado, ha apoyado, avalado este exterminio genocida que se practicó una vez más en Gaza. Está también el gran Satán que era Irán en esos momentos, está Irak, digo, Medio Oriente, y bueno, y por supuesto Asia Central, porque ahí está el fundamentalismo yihadista en su raíz más profunda, ¿verdad? Ahí estaba la cueva donde finalmente dicen que lo agarraron a Bin Laden, aunque nadie sabe si hace que tiraron al mar era Bin Laden o era un muñeco, no se sabe todavía, ¿verdad? Y nada más. Y yo estaba ahí con algunos amigos latinoamericanos, nos sentimos humillados, ¿verdad? Ninguneados. Porque ¿cómo? África, Medio Oriente, Extremo Oriente, Asia Central, Europa. Y preguntamos, el profesor, ¿y por qué no América Latina? ¿Por qué usted en este recorrido, en este gran tablero geopolítico mundial, usted ni siquiera menciona América Latina? Y la respuesta fue realmente extraordinaria, ¿no es cierto? Dijo, bueno, pero este es un problema doméstico de los Estados Unidos. Dice, yo por eso tampoco hablo de Oklahoma, no, el hombre es un hombre que se las trae. Tampoco hablo de Oklahoma, ni hablo de Massachusetts. Digo, ¿por qué voy a hablar de América Latina? Y fue una tremenda franqueza, o sea, dijo lo que muchos académicos norteamericanos piensan. Muchos, sobre todo la vertiente más conservadora, no nuestros amigos como Jim Cockcroft y algunos otros, pero la corriente hegemónica, lo que los americanos llaman el mainstream, piensa eso. América Latina no es un problema de política exterior, es un problema de política interna de los Estados Unidos. Y hay un dato muy significativo que a mí me asombró, y que está en el libro, en mi libro, no en el de Brzezinski, en este, ¿no es cierto?, que es que cuando yo me puse a estudiar el Comando Sur, ustedes saben que el Comando Sur abarca toda América Latina, menos un país. ¿Saben cuál? México. O sea, México está integrado al Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. O sea, en términos militares, México es parte de la preocupación del Comando Central de los Estados Unidos. Y este es un temazo que creo que merecería que en algún momento en el mundo académico mexicano se le diera la atención, la significación que tiene. Esto es muy grave, porque para todos los demás países de América Latina tenemos el Comando Sur, que se encarga de México para abajo todo, ¿no es cierto? Y incluyendo Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero México no. Y esto, digamos, bueno, la respuesta esa de Brzezinski realmente me produjo, digamos, aparte de la indignación que nos dio que se nos tratara de esa manera y la arrogancia con la cual lo dijo, tipo no le importaba nada que éramos 4 sudacas que estábamos ahí en Colombia, seguramente por una equivocación del comité académico, ¿verdad? Claro, no deberíamos estar ahí, pero lo dijo con toda franqueza, un tema de política doméstica. Y eso, digamos, me parece a mí que es un punto clave para entender por qué América Latina es tan importante para Estados Unidos. Cuando uno piensa, digamos, el momento en que Brzezinski dijo eso, creo que fue finales del 97, principios del 98, América Latina estaba en el medio de la gran oleada neoliberal. Teníamos el neoliberalismo rampante en la Argentina con Menem, acá estaba Salinas de Gortari o algunos, no sé si todavía, o algunos de sus sucesores, pero básicamente no es lo mismo, pero es igual, como dice Silvio Rodríguez. En Perú estaba Fujimori, teníamos a la Concertación chilena que fue absolutamente neoliberal de cabo a rabo, y estaba la idea, en ese clima ideológico de aquella época, de que, bueno, de que América Latina realmente no era importante. Y que si Estados Unidos nos daba la oportunidad extraordinaria de firmar un TLC global, que será el ALCA, era solamente un problema de sensatez y de racionalidad salir corriendo a firmar y decir vamos a entrar todos al ALCA. Porque nosotros, en nuestra irrelevancia, en nuestra pequeñez, en nuestra ninguna trascendencia, no podíamos desechar una mano amiga que se nos extendía para integrarnos, ¿no es cierto?, para hacer realidad el sueño del que ya mencionara muy bien José recién, de John Quincy Adams, ¿no es cierto?, cuando hablaba de que América Latina era parte de los Estados Unidos, una extensión natural
¿verdad? Y William Taft, que fue un presidente norteamericano importante, ¿no es cierto?, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, él dijo en un discurso ante la Unión, o sea, el discurso que hacen los presidentes cuando inicia el periodo de sesiones del Congreso norteamericano, dijo con mucha convicción que no veo lejano el día en que las banderas de los Estados Unidos ondeen en los tres extremos del continente, en Alaska, en Tierra del Fuego y en Panamá. Digo, el ALCA era eso, el ALCA fue eso, el proyecto del ALCA fue eso, llevar adelante una vieja idea que viene de mucho tiempo. Claro que en los 90 hablar de la importancia de América Latina era muy mal visto, ¿verdad? Realmente un poco éramos considerados casi folcloristas nosotros y por supuesto gente que no podía hablar de relaciones internacionales porque realmente las relaciones internacionales ellos seguían mucho lo que decía Henry Kissinger, que es otro criminal de guerra muy inteligente que hay que estudiar y estudiar muy seriamente, cuando Kissinger dijo la política internacional sigue un recorrido que arranca en Washington, pasa por Londres, baja luego a París, continúa por Moscú y termina en Beijing. Todo el resto, gente que está mirándola de afuera y que no tiene ninguna posibilidad de actuar ni de intervenir. Eso es lo único que importa. Y claro, el tema de la prolongada experiencia colonial de América Latina, ¿verdad? El continente, como ahí lo digo en el libro, el continente de más prolongada y profunda experiencia de sometimiento colonial del planeta. No hay ningún otro. No hay ningún otro que haya tenido esa experiencia, hizo que nuestras élites intelectuales, políticas, culturales, económicas, etcétera, tuvieran esa noción colonizada de que la palabra del amo era la palabra verdadera. Por lo tanto, si decían que no éramos importantes, no somos importantes. Bueno, la realidad es que cuando uno mira la historia, cuando uno mira la realidad contemporánea, se da cuenta de la excepcional importancia que tiene América Latina y que contradice, ¿verdad?, lo que normalmente viene como discursos del Departamento de Estado, de algunos de los funcionarios, que aseguran que, y esto salió muy claro, por ejemplo, en la crisis de septiembre del 2010, cuando hubo la tentativa de golpe de Estado en contra de Correa en Ecuador, Arturo Valenzuela, que es un politólogo que se inscribe claramente en esta línea hegemónica de la corriente principal, el mainstream de la ciencia política americana, salió a decir de que realmente que no había que molestar al presidente Obama por un hecho de simple indisciplina policial, que ahí no había ningún golpe de Estado en marcha, que era un policías que realmente se amotinaron por una cuestión absolutamente menor, y que para los Estados Unidos, ¿verdad?, las prioridades eran muy otras. No podíamos distraer la atención del señor Obama cuando el problema número uno en ese momento es Medio Oriente, el problema número dos es China y el ascenso de China en el Extremo Oriente, el problema tres son los yihadistas en Asia Central, el problema número cuatro es el colapso del proyecto europeo, ¿verdad?, que priva a Estados Unidos de quien fuera su compinche sistemático y sigue siéndolo durante todo el siglo XX, y realmente que América Latina venía, si las cosas no estaban mal en África, en quinto lugar, pero en cuanto se complicaron un poquito en África, ustedes vienen en sexto lugar, ¿verdad? Bueno, esta es una de las más extraordinarias mentiras de la historia diplomática internacional, porque uno tendría varias preguntas para hacerle a Valenzuela, ¿verdad? Si esta región fue tan irrelevante, él tendría que explicar por qué fue la primera región para la cual la joven República Norteamericana elaboró una doctrina de política exterior, la ya mencionada doctrina Monroe. Digo, no se entiende, para una región irrelevante, que de puro irrelevante que es, necesitó que elaboraran una doctrina de política exterior que fijara una orientación que el gobierno de Estados Unidos ha venido siguiendo durante casi 2 siglos. Primera cuestión. Uno podría decir, bueno, las otras políticas exteriores. Y la segunda es para Europa. ¿De qué año? De 1918. Una vez producida la Revolución Rusa, cuando se estaba viniendo abajo el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, se estaba terminando la Primera Guerra Mundial, y ahí viene Wilson y plantea su
doctrina, ¿no es cierto?, la mal llamada doctrina del idealismo, que no le impedía al compañero Wilson mandar tropas a Veracruz, a Nicaragua, a Haití y a cuántos países se opusieran a los designios norteamericanos y a imponer por fuerza del garrote y de las armas, no por el argumento idealista de Wilson, los intereses americanos. Pero fíjense que entre una doctrina política exterior y la otra transcurre casi un siglo, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, eso, bueno, tal vez porque fue una idea de los padres fundadores, de ese John Quincy Adams, de su padre, que también fue presidente, John Adams, pero no se correspondía con la realidad más contemporánea. Bueno, miremos lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la preocupación de Estados Unidos era cómo evitar la expansión del comunismo soviético. Esta era la preocupación absolutamente excluyente. Hay un señor, George Kennan, ¿verdad?, que escribe un famoso memorando, que se llamó primero El Largo Telegrama y luego aparece en la revista Foreign Affairs con el nombre Las fuentes de la conducta soviética, The Sources of Soviet Conduct, ese fue el título, y en donde expone detalladamente que para los Estados Unidos la tarea prioritaria de la posguerra es contener la expansión soviética por todo el mundo. Y para eso se proponen forjar una serie de tratados con gobiernos de diferentes regiones del mundo para evitar justamente el expansionismo soviético que exporte la revolución. En Estados Unidos esta idea de que las revoluciones se exportan está muy arraigada en la cultura norteamericana. Se creen ellos que las revoluciones se pueden exportar como la democracia se puede exportar y ya sabemos qué es lo que pasa. Bueno, pero la cuestión es que en función de eso elaboraron una serie de tratados, tratados con los países de Medio Oriente y Turquía, en ese momento estaban Irán, Egipto, Israel, los mismos Turquía, un tratado para el Asia Central, otro para el sudeste asiático, ¿verdad?, otro para Australia y Nueva Zelanda, por supuesto el tratado con los europeos, y el tratado para América Latina. Adivinen cuál fue el primer tratado que ellos se preocuparon por elaborar y firmar y asegurar, el nuestro, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es del año 1947. La OTAN recién la crean, el tratado de la OTAN, o de la NATO, como le quieran llamar, recién es del 49. ¿Y por qué eso? Bueno, porque a la hora de la hora, cuando lo que está en juego es la preservación de los intereses fundamentales de Estados Unidos, primero viene América Latina, primero aseguremos América Latina. Primero aseguremos que esto que los geopolíticos y los estrategas del Departamento de Estado llaman la gran isla americana, aseguremos primero la gran isla americana. Y después hablamos de los europeos, de Medio Oriente y de todo lo demás, pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Contrariando las tesis que todavía hoy se mantienen. Bueno, también digo, acá habría muchos ejemplos, ¿verdad? El Comando Sur, ¿por qué el Comando Sur se crea a inicios de la década del 60? De pura casualidad, poco después de la Revolución Cubana. No vayan a pensar mal de que hay una reacción militar en contra de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Poco tiempo después de la Revolución Cubana aparece el Comando Sur. El Comando Africano lo crean en el 2007, para que vean la distancia fenomenal que hay, ¿no es cierto? Lo crean en el 2007, o sea, 40 años, 40 y pico años después que crearon el Comando Sur. ¿Por qué? Bueno, porque lo más importante es América Latina. ¿Qué África? Bueno, África que se arregle por último, pero acá, en América Latina, las cosas son diferentes. Y si hablamos de intervencionismo, injerencismo norteamericano, ¿verdad? No hay ninguna región del mundo donde haya comparable al récord de intervenciones que los Estados Unidos ha hecho en la política doméstica de nuestros países, pero ni comparación, ¿verdad? Es una diferencia asombrosa. Ustedes pongo un par de ejemplos. ¿Por qué invaden Granada? ¿Verdad? Una pequeña islita. En el momento de la invasión, el año 83, estaba Reagan, ¿no es cierto?, al frente de los Estados Unidos. Granada tenía 60.000 habitantes. Había un gobierno de izquierda radical, Maurice Bishop era el primer ministro, ¿verdad? Y Bishop, digamos, para un país cuya única riqueza era la exportación de nuez moscada, fíjense de qué estamos hablando, adopta un plan para propiciar el turismo, que una parte del turismo que va al Caribe llegue también a esa isla que tiene lindas playas, un lindo mar, todo eso. Y entonces no se le ocurre mejor idea que extender la pista de aviación
¿no es cierto?, del único aeropuerto que tenía la isla, y eso fue interpretado por Reagan y sus compinches en los Estados Unidos como una movida destinada a facilitar la llegada de los grandes aviones de transporte soviéticos para a partir de ahí lanzar una ofensiva aérea o misilística contra Estados Unidos. Un delirio, digamos, de gente, pero delirio criminal, porque hay otros delirios que son muy bonitos, de eso no es este el lugar para hablar, pero hay delirios criminales, claro, pues lo único que faltaba sería, bueno, pero delirio criminal, ¿no es cierto? ¿Cómo terminó esta historia? Mandaron una expedición de 6.000 marines, equivalente, imagínense ustedes, al 10% de la población de Granada. Es como si de repente acá se enojaran ahora con el presidente, ¿no es cierto?, y enviaran un cuerpo expedicionario de 10 millones de marines a México, el 10% de la población. Esa fue la escala de la reacción absolutamente brutal. Por supuesto, aprehendieron a Maurice Bishop, a su señora, a sus ministros, etcétera, los fusilaron, los liquidaron, y se acabó, ¿no es cierto? Más o menos para esa misma época tenían un gobierno, tan radical o tal vez más, en Zimbabue, en África. Hicieron algunos gestos, amenazas, etcétera, pero el tipo todavía está hoy, ¿no? Mugabe anda dando vueltas todavía hoy, al otro lo mataron, pero el otro pobrecito, Bishop, estaba en América Latina. Y América Latina hay cosas que no se pueden hacer porque esa es nuestra. Alguien podría decir, bueno, pero todo esto son especulaciones, conjeturas de conductas y reacciones políticas. ¿Es eso todo? No. Hay algo inclusive más de fondo todavía. América Latina es hoy por hoy el mayor emporio de bienes comunes o recursos naturales, para usar una expresión que no me gusta mucho, ¿no es cierto?, del mundo, ¿verdad? Se habla siempre del petróleo, olvidémonos del petróleo por un momento. Acá está en América Latina entre el 42 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra. Un planeta que está cada vez más sediento de agua, en donde hay partes importantes del mundo que tienen muy poca agua, en donde el sudoeste de los Estados Unidos está desertificándose a un ritmo impresionante, y acá con solo el 7% de la población mundial tenemos entre el 42 y el 45%, y hay una diferencia según las estimaciones, pero esa es la cifra, el orden de magnitud del agua potable del planeta Tierra. Y claro, cuando uno comprueba esa realidad y luego mira los textos de los estrategos norteamericanos que aseguran en todos sus escritos que las guerras del siglo XXI fundamentalmente van a ser guerras del agua, bueno, pues acá este va a ser el gran escenario de las guerras del agua, porque acá hay agua, y hay agua en abundancia, y ya hay proyectos de cómo llevarse el agua. Y acá ustedes en México tienen el famoso acuífero de Chiapas, ¿no es cierto?, que es muy importante, pero que ya existen planes en los Estados Unidos para ver de qué manera pueden, a través del acuífero de Chiapas, llevar el agua para regar el sudoeste mexicano, donde hay dos grandes ciudades como Los Ángeles y San Diego. Hay planes ya de factibilidad que se están barajando y que ellos están examinando. Así que hay que estar con mucho cuidado, que uno no los tomen de sorpresa y que de repente ven que empiezan a montar grandes cañerías o tuberías o ver cualquier manera porque necesitan el agua. Entonces América Latina tiene el agua. Tiene el país con la mayor reserva petrolera del mundo, que ya no es más Saudi Arabia, es Venezuela. Brasil ha descubierto una enorme cantidad de petróleo offshore, que es muy importante. Hay petróleo en Colombia, hay petróleo, digamos, en Bolivia, hay yacimiento prospectivo muy importante de petróleo no convencional en la Argentina, en Vaca Muerta, digamos. Y Estados Unidos, un país que necesita importar todos los días entre 15, 16 hasta 18 millones de barriles de petróleo. ¿Qué mejor que pegar el manotazo y agarrar el petróleo venezolano, ¿no es cierto?, en donde Chávez y Maduro han estado vendiendo petróleo, pero no en la cantidad que Estados Unidos quiere. Estados Unidos quisiera que Venezuela vendiera diariamente o extrajera diariamente 5 millones de barriles de crudo por día, lo cual haría que, por más que haya mucho petróleo en Venezuela, se agotaría en un plazo relativamente breve. Y hay una política de conservar ese petróleo lo más que se pueda. Le están vendiendo 1.100.000, 1.200.000 barriles por día, no les alcanza, quieren más.
Y además hay una seducción irresistible, y es que el buque cisterna que trae el petróleo de la zona de Maracaibo, de la faja del Orinoco, llega a los puertos de Texas, ¿verdad?, en 4 días de navegación, 3 días y medio de navegación, por lo que es un mar interior de los Estados Unidos. Porque el Caribe, cuando, bueno, mañana vamos a ver el mapa con las bases militares, van a ver, está absolutamente controlado por bases militares de los Estados Unidos. El otro petróleo, el que viene del Golfo Pérsico, demora 45 días y cada vez es más incierto el suministro por todo el tema que está, digamos, en esa región, marcando esa región, que es la crisis en Irak, el califato, el descontrol en que ha caído Israel en relación a los Estados Unidos, que ya no es más el peón obediente que era antes, ahora hace las cosas por su cuenta, y esto está provocando que eso se convierta en un polvorín y que de repente no pueda salir más petróleo de ahí. Entonces, teniendo el petróleo a 4 días de navegación, ¿por qué vamos a dejárselo a un gobierno populista, irresponsable, que lesiona los derechos humanos, que reprime, que es autoritario, etcétera, como se decía de Chávez y se dice ahora de Maduro? Todo lo razonable sería que nosotros pongamos ahí un gobierno sensato que reconozca nuestras necesidades y nos venda el petróleo que necesitamos, si somos amigos. Bueno, petróleo, gas, por supuesto, mucho, ¿no es cierto? Minerales estratégicos, enorme cantidad de minerales estratégicos que para Estados Unidos son decisivos, sobre todo para su industria de la defensa, y sobre todo biodiversidad, que es la otra cosa. La mitad de la biodiversidad mundial se encuentra en la gran cuenca amazónica y subamazónica, la mitad. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho, con todo, prácticamente todo lo que es la ingeniería genética de hoy, que repercute sobre el capitalismo agrario. Cuando hablamos de ingeniería genética, hablamos de semillas genéticamente modificadas. Hablamos de lo que ha pasado en México con el TLC, país del cual el maíz es originario y que ahora tiene que importar un maíz que viene de afuera, que tiene una marca registrada. Esto ha llegado a tal nivel, ¿no es cierto?, que yo estoy trabajando un poquito en ese tema ahora para lo que probablemente sea la continuación de ese libro. Está tan trabajado el tema de la ingeniería genética que en este momento, por ejemplo, han elaborado un dispositivo para poder identificar cuando se cargan las semillas de soja, o los granos de soja, perdón, en los barcos, si ese grano de soja fue modificado de acuerdo a la norma Monsanto o no. Entonces tienen como un lector de código de barras que hay en los supermercados, pero que puede leer el chorro que cae de los camiones y que entra a los barcos, y me decía un agrónomo que está en el tema, cuando se prende la luz roja, por supuesto la luz roja siempre son problemas, ¿verdad? Los rojos siempre es problemático, quiere decir de que esa semilla o ese grano es un grano que no responde a las especificaciones de Monsanto y que por lo tanto tiene que tener un precio distinto. Y lo que suelen hacer es desahuciar ese cargamento. Eso es biodiversidad. Eso tiene que ver con nosotros, lo que tenemos nosotros acá. Lo mismo, digamos, la industria farmacéutica y todo lo demás. Bueno, considerando todo eso, es obvio que un emporio de recursos de esa naturaleza tiene que tener un impacto prioritario, muy importante en la política de los Estados Unidos. Y claro, sobre todo cuando surgen gobiernos que han intentado hacer una recuperación de esos recursos naturales. Caso de los gobiernos estos bolivarianos, como ya a veces les llamo en el libro, ¿verdad? Chávez recupera para Venezuela lo que estaba antes en manos de una pseudo empresa petrolera estatal, que no lo era. Que era Maravén y todo el conjunto de empresas, aquellas que eran empresas del Estado, pero que, por ejemplo, no tributaban para nada al fisco venezolano. Y hoy en día probablemente haya salido acá en México la noticia, porque en general las noticias sobre Venezuela están calcadas en todos los países de América Latina, de que dicen que ahora Venezuela está importando petróleo y que PDVSA está en una crisis tremenda, etcétera. Lo que no les dicen, primero, que eso es un rumor y no es un dato confirmado. Absolutamente. No hay nadie en PDVSA que haya confirmado eso. Ni creo yo que lo vayan a confirmar porque no es cierto.
Pero de todas maneras, hay otro dato que es complementario a ese y que sí hay que conocer, y es que PDVSA ha sido absolutamente esencial para hacer posible el sostenimiento financiero de las políticas sociales del Estado venezolano. Y si Venezuela hizo la proeza de construir 600.000 viviendas en los últimos 4 años, escuchen, el número no es fácil, 600.000 viviendas, tamaño, superficie promedio de la vivienda son 72 metros cuadrados, hay algunas más grandes y otras un poquito más chicas, pero la media es 72. Viviendas que se entregan totalmente equipadas, hasta inclusive con un plasma de televisor por habitación, fue porque PDVSA financió esa política social de inclusión de 600.000 familias venezolanas. El cable de Reuters, que es el que origina toda esta discusión, no dice esto. Da lugar a ese otro rumor, pero no dice, bueno, supongamos que sea cierto. ¿Qué hicieron con ese dinero? El supuesto se lo robaron. No, lo que ocurrió fue que financiaron el programa más extraordinario. Yo no conozco ningún otro. Ni siquiera en la reconstrucción de Alemania o de Francia después de la Segunda Guerra Mundial hubo algo así. Por el mejor de los casos te entregaban un departamento no muy grande y por supuesto pelado. Acá te lo dan entero. Sillas, camas, cocina, refrigeradora, plasma, digo. Y esto fue posible porque PDVSA se puso al servicio de un proyecto de consolidación de la inclusión social de millones de familias venezolanas que habían quedado en la crisis más absoluta, ¿verdad?, con la Cuarta República, y que después, para colmo, con el tema de los aludes y los deslaves, se produjo una situación límite. Entonces, hay que entender un poco que, bueno, estos gobiernos, al hacer esa recuperación de los recursos naturales, se plantan objetivamente en contra del imperialismo. Simplemente con esa política, no hace falta nada más. Simplemente al hacer eso, ya el imperialismo te identifica como un enemigo a combatir, por cualquier medio, legales o ilegales, ¿verdad? Por cualquier medio. Y es lo que estamos viendo. Bueno, mañana hablaremos de eso, de la gran contraofensiva imperialista que hay hoy en contra de los gobiernos que no necesitan ser demasiado de izquierda, porque uno no podría decir, digamos, que el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil es un gobierno realmente de izquierda, tampoco lo es el gobierno argentino, son gobiernos progresistas, de centro izquierda, con un reformismo muy moderado. Digo, hay una línea que a mí me parece muy importante para evitar confusiones entre los gobiernos bolivarianos, Bolivia, Ecuador y Venezuela, por supuesto más allá de la Revolución Cubana, y gobiernos como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. ¿Cuál es esa línea de corte, a mi manera de ver, decisiva? Que en los 3 primeros lo que hay es un enfrentamiento abierto entre el Estado y las clases dominantes. En los países del litoral sur, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, ¿no es cierto?, lo que hay es una relación de acomodación, por momentos compleja según los temas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo debo hacer caso a lo que dice mi presidenta en la Argentina, cuando habla de los empresarios, dicen esta gente que durante muchos años se la ha llevado al dinero, dice, ¿no? Se lo ha llevado con pala. Bueno, pues quien se lleva el dinero con pala no tiene muchas razones para quejarse del Estado que le permite llevarse ese dinero con pala. Pero nadie dice eso en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ¿verdad? Porque evidentemente no se lo llevaron con pala, sino todo lo contrario. Y esto es lo que explica, digamos, pero la animosidad que existe en aquellos países. Uno podría decir, bueno, pero en la Argentina se nota que algunos periódicos y ciertas fuerzas políticas tienen un encono muy fuerte contra el gobierno nacional, es cierto, pero digamos, para hacer una referencia bibliográfica ya archi sabida, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx señala muy claramente la distinción que hay entre la clase y lo que él llamó en ese texto los representantes literarios y políticos de esa clase. Lo que vemos, por ejemplo, en países como la Argentina o mismo en Brasil, en donde, por ejemplo, el sistema bancario en Brasil tuvo durante la gestión de los 8 años del presidente Lula las tasas de rentabilidad más fenomenales en 200 años de historia. Sin embargo, algunos de los periódicos que pretenden representar ese sector
¿no es cierto?, financiero-bancario, están por ahí haciendo críticas terribles en contra de Lula y en contra de Dilma. Bueno, hay que diferenciar entonces eso que decía Marx entre los representantes políticos literarios y la clase en sí, que esa clase en sí no tiene ningún problema. Pero para Estados Unidos, el hecho de que Brasil y Argentina, el hecho de que Lula y Néstor Kirchner hubieran sido instrumentales en apoyar la iniciativa de Chávez de echar abajo el ALCA en Mar del Plata en el 2005, constituye una desobediencia imperdonable y que se la van a cobrar durante mucho, mucho tiempo. Por eso, digamos, es que vemos todas las maniobras que han habido en contra de Dilma el año pasado. Ustedes recuerdan cómo se armó una bola de nieve a partir de una reivindicación que originariamente en Brasil, antes de que estallara todo esto, no tenía mucho impacto y sin embargo se transformó en un movimiento que inclusive llegó a poner en tela de juicio la misma realización del Mundial de Fútbol, para que se den una idea. Ahora, bueno, este es un trabajo que los amigos de la CIA, de paso saludo a algunos de los que normalmente atiende a todas mis conferencias, les digo, y me siguen en el Facebook y en el Twitter, realmente me siento honrado, no soy tan importante, más importante Fidel, es Raúl, es Correa, es Maduro, Evo, y no pierdan tiempo conmigo, por favor, digo. Claro, miren, les están degollando norteamericanos y ustedes están perdiendo tiempo estúpidamente en escuchar a ver qué es lo que puedo decir yo o ver esa filmación. Sean inteligentes, muchachos, por favor. Bueno, seguimos. Entonces, realmente me parece a mí que... No, se van a enojar, si no, bueno, este es uno de los puntos. Ahora, yendo a algunas de las cuestiones que planteaban, sí, evidentemente, el imperialismo en fase de decadencia se vuelve mucho más brutal. Y yo les pongo un solo ejemplo que es decisivo. ¿Cuándo fue peor el colonialismo francés que en la guerra de Argelia? No hay ningún otro, nada, pero fue de una brutalidad, una cosa sanguinaria, ¿no es cierto?, absolutamente fuera de los marcos de lo que había sido la ya de por sí violenta ascensión colonialista francesa. O pregúntense si no también por el mismo imperialismo británico. Mahatma Gandhi era quien denunciaba la atrocidad, la brutalidad, ¿no es cierto?, con la cual estaban actuando los británicos cuando la India se despierta y quiere ser independiente. Entonces, y eso es muy importante para nosotros, para entenderlo hoy. Esta gente viene dispuesta a todo. Para ellos, digamos, ustedes saben de que todos los martes al presidente Barack Obama, en una reunión especial que se hace en la sala de situación de la Casa Blanca, le presentan las distintas agencias de espionaje que tiene Estados Unidos, son 16, me parece, 16, ¿no es cierto? 16 agencias, emplean casi 1 millón de personas, en monitorear los mensajitos de texto que nos mandamos nosotros, meterse en los mails, hacen todo eso. Esto, ojo, no es mi denuncia, es la denuncia de un organismo conservador de los Estados Unidos como la ACLU, la American Civil Liberties Union. Ellos hace ya años que vienen denunciando que esa gente está interfiriendo en todas las comunicaciones, en los telefonemas, en los mensajes de texto, en correo electrónico, etc. Son casi 1 millón de personas y que darle trabajo, así que imagínense. Bueno, ellos, digamos, ante situaciones como esta, presentan al presidente Obama todos los martes, les decía, una lista de enemigos terroristas de los Estados Unidos a los cuales hay que eliminar. Y entonces le presentan los antecedentes, el currículum, quién es, dónde está, en qué organización, qué ha hecho, de qué se lo acusa, y entonces Obama ahí pone una palomita aquí, acá, allá, pum, y ahí van después los drones o los comandos van y liquidan esto. Esta no es una fuente mía, imagínense, yo no estoy ahí escuchando, pero hay americanos que siguen muy de cerca esto y han publicado eso en muchos sitios web dentro de los Estados Unidos. Hay mucha gente que está realmente pasando información extraordinariamente útil para entender cómo realmente funciona. Todos los martes de la mañana se condenan a muerte 3 o 4 tipos. Por eso es que Obama, Premio Nobel de la Paz, les recuerdo a los que por ahí, lleva hasta ahora asesinados a casi, no sé si 2.400 personas, con drones y comandos selectivos. Le ganó a Bush, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿por qué no van a hacer algo así con nosotros?
¿por qué ellos se van a quedar quietos con nosotros? ¿Por qué no van a desestabilizar, ¿no es cierto?, los procesos políticos en América Latina? ¿Por qué no van a tratar de instalar gobiernos de derecha absolutamente pro-norteamericanos? Y si no son de partidos de derecha, de partidos que fueron absolutamente captados por el pensamiento de la derecha, por el pensamiento imperialista y puestos al servicio de los Estados Unidos. ¿Por qué no van a hacer eso acá? Lo están haciendo. ¿Por qué no van a querer inventar, digamos, en países como Brasil, Uruguay, Argentina, ahora que tenemos elecciones pronto, otro Capriles? Están buscando un nuevo Capriles en estos países. Y en Venezuela, como Capriles le falló, no funcionó, no le sirvió para tumbar a Maduro, están buscando a otro ahora. Y si es preciso matar gente, la van a matar, como mataron a Chávez. Como mataron a Chávez, lo digo con absoluta responsabilidad, no me quiero desviar de esto ahora, como mataron a Chávez. Eso hoy se puede hacer, desgraciadamente. Eso hoy se puede hacer sin dejar rastros. Los chicos, aquellos que están ahí escuchando, saben muy bien cómo se hace esto. Ya en el año 1975 hubo un comité especial del Senado de los Estados Unidos investigando el desarrollo que estaba haciendo la CIA de un arma mortal que podía eliminar a una persona sin que ésta se diera cuenta que la estaban baleando, porque no era como una bala común. Bueno, en fin, si quieren después, si interesa el tema, lo podemos hablar. Era una cosa especial. Ya en 1975, y hay una foto de los dos senadores, Frank Church, demócrata, y John Tower, republicano, mostrando el pistolón ese muy, muy especial con el cual podían matar a esta gente. Foto que salió en el New York Times y que yo milagrosamente la encontré, la subí a mi blog. Los que le interesan lo buscan ahí, está la foto. Ponen Tower o Church, etcétera, y aparece al toque, ¿verdad? La foto. O sea, van a utilizar todos esos medios porque América Latina tiene una importancia absolutamente excepcional y ellos la necesitan. Hagan este cálculo. A ver, Estados Unidos está propiciando un modelo del consumo a través de la industria de la publicidad, que como dice Chomsky es una de las industrias más poderosas del mundo, propiciando que la gente consuma según el patrón de consumo de los Estados Unidos, ¿verdad? Eso uno lo ve cuando va a países inclusive muy pobres de África, yo lo he visto, ¿verdad? Por ejemplo en Camerún. Sin embargo, la misma publicidad, ¿verdad? A las madres que alimenten a los chicos con leche en polvo Nestlé, que la leche materna le hace mal, digo, cosas, patrón de consumo brutal, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Bueno, si eso llegara a concretarse en realidad, ¿cuánto tiempo duraría el petróleo que hoy tenemos en el planeta Tierra? Los ecologistas franceses, Alain Lipietz y los verdes franceses hicieron un cálculo hace pocos años. El resultado era de que si en ese momento eran 7.000 millones, ahora somos un poquito más, si los 7.000 millones consumiéramos gasolina, ¿no es cierto?, como consumen los Estados Unidos, el petróleo del planeta Tierra se acaba en 19 días. O sea, este patrón de consumo es para el tercio más rico de la población mundial, y a los 2/3 restantes hay que aplastarlos como sea. Porque si ellos vienen a consumir este petróleo, no va a haber. Bueno, por empezar, el precio se iría a las nubes, ¿no es cierto? Y así con un montón de otros datos. Ahí en el libro, por ejemplo, pongo un gráfico que hicieron unos expertos, creo que fue en Gran Bretaña, ya ni me acuerdo, creo que fue en Gran Bretaña, sobre cuántos planetas serían necesarios si el patrón de consumo americano en todos los órdenes, no solamente petróleo, se universalizara. Y bueno, la conclusión es que harían falta 5 planetas y medio. Como no hay 5 planetas y medio, lo que podemos hacer es que los pobres se queden sumidos en la pobreza más abyecta hasta el fin de los tiempos, o hasta que decidan hacer la revolución, que no sería mala idea ante una coyuntura como esta, ¿verdad? Pero esta es la realidad. No alcanza para todos. Y entonces van a hacerse fuertes y van a aplicar todo el rigor de su enorme aparato militar sobre nosotros. Ahora, evidentemente esto me lleva a uno de los temas marcados por ambos, por Gilberto y por José, sobre el tema del extractivismo y todo lo demás, ¿verdad? Que yo creo que dio lugar a algunos planteamientos muy románticos, ¿verdad? Y a mi juicio, digamos, históricamente desacertados. Por empezar, desde que por lo menos desde el descubrimiento de la agricultura,
La pobre Pachamama viene siendo modificada por la actividad de los humanos. O sea, no pensemos nosotros de que el problema del pachamamismo o el ataque a la naturaleza comienza ahora, hace 20 años atrás, seamos menos egocéntricos, veamos la historia en su larga duración. Esto arranca, digamos, hace 7, 8 mil años cuando la humanidad descubre la agricultura. Y al descubrir la agricultura transforma la Pachamama, de manera que a veces a la Pachamama me imagino que no le gustaría demasiado, pero la transforma. Y eso es inevitable. No hay manera. Además porque, es la otra cuestión, la sociedad humana no está al margen de la naturaleza. Nosotros no somos extraterrestres, somos parte, somos la evolución supuestamente más avanzada de una familia llamada chimpancés, que a lo largo, sí, este es nuestro ancestro, ¿verdad? O sea, no descendemos de Einstein o de Moisés, descendemos de un modesto chimpancé que andaba ahí colgado por los árboles y de repente se pudo parar, poner derechito y bueno, y empuñó un arma y con el arma sometió al otro y ahí construyó un sistema. Digo, esta es la realidad. Entonces, a partir de ese dato, la idea de que, bueno, la intangibilidad de la naturaleza es una idea que realmente no tiene mucho sentido. Obviamente que hay que repudiar y combatir la explotación que hace el capitalismo de la naturaleza. Pero pedirle, digamos, a Evo Morales, que está sentado sobre una montaña de litio. El litio es el petróleo, el litio va a ser el siglo XXI lo que el petróleo fue en el siglo XX. Y él tiene mucha gente todavía con hambre en Bolivia. ¿Cómo le vamos a pedir, no es cierto, a Evo Morales que no aproveche, no uso la expresión explote, que no aproveche esos enormes recursos naturales? Evo, mucha gente dice, bueno, pero son 10 millones, no es cierto. La población de Bolivia son 15 millones, no son 10 millones, porque hay 5 millones que están afuera y que emigraron por hambre. Emigraron por falta de perspectiva, porque no tenían trabajo, porque no tenían futuro. Entonces, esos hijos de Bolivia tienen que volver, y Evo quiere que vuelvan a Bolivia. Pero para eso, y bueno, para eso necesita construir más escuelas, construir más hospitales, construir más carreteras, ¿no es cierto? Construir más caminos, más puentes, invertir más en educación, en salud, formar más. ¿Con qué se hace eso? Piensen en México, si no. A ver, para el 2050 se sospecha, se calcula, mejor dicho, los demógrafos, que la población mexicana ya va a haber rebasado los 200 millones de habitantes. Imagínense el tránsito en Ciudad de México, digamos, en el 2050. Con esto ya tenemos, bueno, imagínense ustedes. Bueno, pero ¿qué significa esto? Bueno, que México va a tener que hacer una corrida desesperada para garantizar los recursos, para ofrecer a esa nueva población, 100 millones que se agregan, estándares como los que existen hoy para el resto de la población mexicana, que no son satisfactorios para todos, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, el planteo del pachamamismo ingenuo, decir, bueno, no, la naturaleza no se toca, etcétera, es un planteo que termina, a mi manera de ver, y lo digo en el libro, por eso algunos se han enojado, ¿no es cierto?, en una postura reaccionaria, como la de los neomalthusianos que dicen crecimiento cero, no crezcamos más. ¿Por qué? Y porque nosotros ya nos desarrollamos. Y el resto, bueno, el resto ya perdió la batalla y la historia la perdieron y ahora quédense en sus chozas, muéranse con las enfermedades infectocontagiosas, las diarreas estivales de los niños, nosotros ya crecimos, así que no crezcan más, no contaminen más el medio ambiente, muéranse como están ahí. Digo, ciudades como Yaoundé, la capital de Camerún, ¿verdad? Ustedes salen del primer cuadro, que son unas pocas manzanas, y ya tienen los desechos cloacales a cielo abierto. Una ciudad con temperaturas en verano de 40 a 45 grados, ¿verdad? Una nube de moscas, mosquitos, bichos de todo tipo, y además como no hay papel, porque el otro tema, el papel es casi un privilegio de los países desarrollados, la gente compra sus alimentos, compra medio pollo, lo que sea, se lo llevan así, la señora yo la he visto, acompañada por esta nube de mosquitos y perros que andan por ahí, ¿verdad?, tratando de pegar un mordiscón. Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo le decimos a esa gente, no, el desarrollo es mala palabra? Digo, es mala palabra el desarrollo capitalista,
Pero nosotros no podemos ser tan tontos de pensar de que el único modelo posible de desarrollo es el basado en la rentabilidad o en el lucro que otorguen iniciativas privadas. Hay otra alternativa. Obviamente que no es que yo la tengo en el libro, porque acá dijeron muy bien los dos, algunos de los problemas que yo planteo, ya voy al otro antes de terminar, que es el de movimientos, etcétera, son cuestiones que no tienen resolución en la teoría. O tienen falsa resolución. Sería para mí muy fácil agregar un capítulo escribiendo, ¿verdad? Pero el único detalle es que la historia la hacen los pueblos. No la hacemos los que hacemos teoría o análisis económico, social o político internacional. Y mientras los pueblos no avancen en esa dirección, y bueno, el problema va a estar ahí pendiente. Pero creo que hay que dar ese debate y ponernos en el lugar de esos gobiernos de izquierda que están modificando radicalmente la situación social que existía antes, ¿verdad? Ustedes saben, en Venezuela había 4 millones de personas que no tenían cédula de identidad y vivían en rancheríos, como se les llaman allá, ¿no es cierto?, o en los barrios, en calles sin nombre, casas sin número, ciudadanos sin cédula de identidad, chicos que no podían ir al colegio porque eran hijos de nadie, no existían. Incluir eso no se hace con palabras o con bellos relatos discursivos, se hace con obras concretas, y las obras requieren una materialidad. Lo mismo en Bolivia, la gestión que ha hecho Evo es extraordinaria. Para lo que era hasta hace apenas 7 u 8 años, era uno de los 2 países más pobres de las Américas, junto con Haití. Y hoy Bolivia es un país que tiene ya estándares, ¿no es cierto?, de servicios sociales extraordinarios. Evo Morales adoptó una política que es que si el Producto Bruto crece por encima del 4%, en ese país se pagan 2 aguinaldos, no 1. Eso en Bolivia ni se pagaba 1 antes. Como decía García Linera en una charla, dice, para ir a pagar el aguinaldo los ministros de Finanzas tenían que ir a mendigar a Washington un prestamito para pagar los aguinaldos en el sector público. Ahora pagan 2 aguinaldos, ¿no es cierto? Y toda la población mayor de 60 años tiene su cobertura jubilatoria, toda sin excepción. Por haber traspasado los 60 años ya está. Y todas las madres embarazadas tienen la protección, y los chicos tienen el bono Juancito Pinto, las madres tienen el bono Juana Zurduy. Y digo, es una tarea extraordinaria la que ha hecho esa gente. Eliminó el analfabetismo. Exactamente, lo mismo que en Venezuela, y en Ecuador está por eliminarlo ya este próximo año. Entonces digo, son gobiernos que merecen todo nuestro apoyo, más allá de que podamos tener algunas polémicas en proyectos puntuales. Claro, a mí no me gustan algunos de los proyectos puntuales. Obviamente, lo que decía el Belo Monte que están haciendo en la Amazonía es una salvajada. Pero bueno, yo no estoy a favor de eso. Pero lo que yo sí creo es que hay que buscar proyectos en donde, respetando, ¿no es cierto?, la naturaleza y respetando la Pachamama, también se respete a quienes son parte de la naturaleza, que son los pueblos y las comunidades que viven ahí, que también necesitan servicios, que también necesitan hospitales y médicos y odontólogos y oftalmólogos. Fíjense el impacto que ha tenido la operación Milagro de los cubanos, operando cataratas a media población del planeta. Mismo en la Argentina hay más de 30.000 gentes que recuperaron la visión gracias a Cuba y a los médicos cubanos y a la nueva tecnología que los cubanos desarrollaron para operar cataratas de una manera absolutamente extraordinaria. La gente recupera la vista. Bueno, entonces, estos son los dilemas que se van a resolver por la vía del pueblo. Ahora, lo de Raya de una Yesca, Gilberto, ¿no es cierto? A mí me parece que es bien interesante. La pregunta que yo me haría sobre el sujeto es si ese sujeto que ella vio existe en el mundo de hoy. O sea, ese sujeto, ella escribió este texto que en los años 30, 35 aproximadamente, si no me equivoco, ¿verdad? Después de 80 años de industria cultural norteamericana, después de 80 años de Hollywood, después de 80 años de la televisión y todo lo demás, ¿está ese sujeto en condiciones de hacerse su autodesarrollo? Ojalá que sí, pero a mí me parece que tendríamos que tener mucho cuidado de suponer de que ese sujeto ya está en condiciones de poder plantearse, ¿no es cierto?, un proyecto autoemancipatorio político. Yo creo que, y ahí viene todo el debate muy complicado de la función de los intelectuales y del tema de Lenin,
mezcla del quehacer de, bueno, de dónde proviene la conciencia socialista, ¿no es cierto? Bastan las luchas y la abnegación y el heroísmo de los militantes para desarrollar a partir de ahí una concepción superadora del capitalismo. Digo, yo no voy a dar una respuesta taxativa. Lo que me permito pensar es que esos 80 años de intensa socialización, a través de la más poderosa maquinaria cultural jamás conocida en la historia de la humanidad, me parece a mí que ha sembrado un sujeto social que en este momento, para engancharlo en un proyecto de transformación, habría que hacer un enorme trabajo, ¿no es cierto?, un enorme trabajo ideológico, que no sé si lo pueden hacer solo a partir de sus luchas y sin el apoyo que le pueda dar ese famoso estrato intelectual que no está separado de las luchas, que está integrado en ese pueblo y que hace un aporte. Porque, digo, si hoy en día uno hiciera, esto es burdamente positivista, pero creo que para los efectos de la exposición puede servir. Si uno hiciera una encuesta seria en México sobre cuánta gente estaría dispuesta a decir, mire, vamos a dar un salto hacia el postcapitalismo, ¿cuánta gente estaría dispuesta a decir, yo me anoto y voy a esa, yo le entro a esa? Yo creo que poca. Creo que poca inclusive en países como Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Yo esto lo pude más o menos verificar allá. No es tan fácil, porque hoy en día el capitalismo se ha transformado en el pensamiento natural. Lo obvio, lo natural, como que el sol viene del oriente y se pone en el poniente, es que la gente busque su interés privado, el egoísmo, el lucro, y eso es lo que mueve a la vida real. Eso es lo que se ha naturalizado por completo. O sea, un sistema histórico que surge en una larga secuencia, precedido por otros sistemas que no tenían para nada esa lógica, después de 500 años, y Guevara planteó mucho esto, ¿no?, los 500 años de socialización capitalista, yo creo que le han cambiado mucho la cabeza a ese sujeto popular. Ojalá que me equivoque y que exista lo que Raya decía, pero tengo la impresión de que es complicado el desafío. Y lo otro que había que preguntarse en relación a esto, supongamos de que esa cabeza no cambió. ¿Y cómo cambió la cabeza de los enemigos de clase? Porque eso también cuenta. ¿Cómo cambió la cabeza de la burguesía y sus aliados y sus estratos intelectuales y sus representantes políticos? ¿Cuáles son las estrategias de lucha? ¿Cómo metemos, por ejemplo, ahí toda la elaboración que hizo este señor Eugene Sharp, ¿no es cierto?, sobre las estrategias no violentas de cambio de régimen, etcétera, etcétera, que son verdaderos sistemas de lavado de cabeza, como esto que acaba de presentar el libro ahora Gilberto, ¿no es cierto?, la contrainsurgencia, el proyecto Minerva y todo lo demás. Eso ha cambiado la cabeza de la gente, el sujeto popular, y también la cabeza de nuestros enemigos. Y la última sobre el tema de movimientos sí, movimientos no. Yo creo haber dicho en el trabajo de que a mí yo tengo un enorme respeto por los movimientos sociales y creo, por ejemplo, no podemos entender, fíjense ustedes, lo que ha pasado en Bolivia tiene que ver con los movimientos sociales. Por eso algunos dicen, no es la dictadura del proletariado, es la dictadura de los movimientos sociales. Eso lo dicen así, con un poco de sorna, ¿no es cierto? O, digamos, Correa en Ecuador surge después de 3 grandes movilizaciones donde movimientos sociales derrocan a 3 gobiernos antipopulares neoliberales. Y bueno, y Chávez no se entiende sin el Caracazo y sin lo que fue el rescate de Chávez de los golpistas en el 2002. Entonces, lejos de mí decir, bueno, repudiar o cuestionar a los movimientos. Lo que digo, pero, es que eso solo no basta. Eso solo no basta. Y esto lo conversamos, creo que Gilberto también, mucho con João Pedro, ¿no es cierto?, en Brasil, el MST, en donde él nos decía, miren, dice, pidan muchas cosas al MST, pero nosotros no tenemos capacidad de sintetizar lo que debe ser un proyecto emancipador de todo el pueblo brasileño, que no es solo un pueblo campesino, es un pueblo urbano, es un pueblo de sin techos, por eso lo está tratando de organizar a los sin techos. Y nosotros necesitamos que alguien cumpla esas funciones, y acá Gramsci diría, bueno, esa es la función del partido.
de un partido genuinamente revolucionario, es la función organizativa, conectiva, que decía Gramsci, de sintetizar las demandas particulares en un gran proyecto que englobe al conjunto de la nación. Y si eso no se hace, no tenemos chance de derrotar a nuestros enemigos, porque ellos sí tienen un proyecto para el conjunto de la nación. Un proyecto de sometimiento, un proyecto de anexión, un proyecto de convertirnos en un Estado dependiente o países ya vinculados definitivamente, políticamente dependientes de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener un proyecto contrahegemónico, que no puede ser el de los particularismos o los movimientos sociales, ¿verdad? Porque aún en los casos más avanzados, y a mi manera de ver, el caso de Bolivia es el más avanzado, aún así se requiere un esfuerzo de integración de estos planteos que hacen los movimientos, que los movimientos no están en condiciones de hacer, y que ha sido una de las fuentes más importantes de tensiones entre Evo y el campo popular, porque de repente las reivindicaciones de los cocaleros no eran las reivindicaciones de los mineros, que eran otras, y no eran las reivindicaciones de los autobuseros, ¿verdad?, del Alto. Digo, ahí se requiere una función integradora políticamente que los movimientos no están en condiciones de hacer, y que los dirigentes más lúcidos de los movimientos dicen, nosotros no podemos hacer esto, y están esperando que aparezca un partido revolucionario que no tenga las fallas que muy claramente señaló el verticalismo, la sumisión, la resignación sobre los sujetos, etcétera, pero ellos están esperando que aparezca de alguna manera ese nuevo partido, ese nuevo príncipe moderno que decía Gramsci, que sea capaz de superar esas fallas históricas que tuvieron algunos de los partidos de vanguardia y que fueron las que provocaron finalmente su derrumbe. Pero ellos son muy conscientes, por ejemplo, de que no pueden cumplir esa función. Eso es lo que yo traté de plantear en el libro, y por supuesto es un tema abierto, y la resolución va a ser dada por la praxis histórica y no por un par de páginas más que le pueda agregar en la próxima edición. Bueno, muchas gracias.